Así es. Oye, Manuel, déjame preguntarte sobre lo que pasa en Estados Unidos y antes de llegar a las universidades en donde los estudiantes están poniendo el ejemplo de resistencia ante lo que ocurre allá en Gaza, este genocidio contra el pueblo palestino. Déjame preguntarte tu opinión acerca de esta entrevista que publica la revista Time a Donald Trump, que le ha dicho que está dispuesto a construir algo así como campos de concentración, solamente así los entendería, migrant detention camps, centros de detención para migrantes, y hasta llevarse a los militares, no la Guardia Nacional, los militares a la frontera para realizar un operativo de deportación que llevara a sacar del país, sacar de Estados Unidos, por ahí de 11 millones de personas. Nada más le faltó el bigotito al estilo Hitler a Donald Trump en esta fotografía de la Time, que va de la mano con esta resistencia ante la injusticia que encabezan estudiantes en diferentes universidades de Estados Unidos, Manuel. Sí, Estados Unidos está enfrentando lo que Gramsci llamaría una crisis orgánica, es decir, una crisis sistémica a varios niveles. Han entrado en un proceso de descomposición acelerado que se manifiesta de diversas maneras, incluyendo en su deteriorada clase política, y por eso estamos viendo estas contradicciones. O sea, un país y un gobierno como el de Estados Unidos, que se llena la boca siempre de defender los derechos humanos y estas cosas, como acaba de publicar con el dedo regañón el Departamento de Estado, ahí señalando presuntas violaciones de derechos humanos en países como México, entre otros, pues están ahí reprimiendo con garrote a universitarios de más de 70 universidades de distintas partes de Estados Unidos, con un brote que empezó en la Universidad de Columbia, para protestar precisamente pues, por la manera en que Estados Unidos está financiando y promoviendo, defendiendo al régimen genocida de Israel, con Benjamín Netanyahu al frente, para seguir masacrando palestinos. Es decir, hay un sector de la sociedad estadounidense, un sector crítico de jóvenes rebeldes que están tomando las universidades, protestando por la manera en que se están utilizando los impuestos de los ciudadanos estadounidenses para cometer un genocidio de la magnitud que históricamente es completamente equiparable, y yo me atrevería a decir incluso peor que el que cometió Hitler y los nazis en contra de los judíos, de los gitanos y de algunos otros pueblos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué digo que es peor? Porque, digamos, las atrocidades de Auschwitz y de otros campos de concentración y de exterminio se descubrieron cuando el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, toma Berlín, que de hecho hoy se cumplen, hoy es el aniversario precisamente de esa fecha tan emblemática de la toma de Berlín por parte del ejército de la Unión Soviética. Y ahí es cuando se descubren estos campos de exterminio en lugares como Auschwitz. Aquí los campos de exterminio los estamos viendo en tiempo real, es decir, no es que haya cesado el conflicto, sino que lo estamos viendo en vivo y en directo. Y este tipo de cosas pues hace que sea quizá el genocidio más documentado de la historia. Todos los días hay imágenes terribles que estamos viendo, y digamos, por más que lo han querido tapar en la prensa corporativa, en la prensa globalista, que es en buena parte financiada por simpatizantes del sionismo, grandes empresarios, grandes capitales, incluyendo la banca Rothschild, entre otros, que incluso pues algunos de los descendientes o integrantes de la familia Rothschild se jactaban de que ellos habían inventado Israel, presionando al gobierno del Reino Unido en el periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos, ese es el contexto histórico, y digamos que está habiendo un cisma a varios niveles. Esto que comentas de Trump y de su intención de poner campos de concentración, pues de hecho ya pasó, ya lo vimos. Tú recordarás cuando enjaulaban niños ahí en la frontera, en estos campos de detención que instalaron en varios lugares, como en Eagle Pass, entre otros lugares, donde incluso hubo casos de abuso sexual en contra de estos niños, y que incluso a muchos los infectaron con VIH mientras estaban recluidos en estas jaulas como animales. Entonces, digamos,
este proceso acelerado de descomposición que está existiendo en Estados Unidos se manifiesta, pues, por un lado, en un liderazgo de un personaje como Joe Biden con demencia senil, que no saben dónde está, dice cosas sin sentido, incoherentes, llama a niñas de 5 años y les dice que son muy sexys. Este grado de depravación, de estupidez, de bajeza, se manifiesta de manera tajante en la clase política estadounidense, y Donald Trump es una de estas muchas caras de descomposición de la élite norteamericana. Entonces, digamos, están en un verdadero problema, en una verdadera crisis política como nunca antes en su historia habían tenido, y este tipo de arrebatos abiertamente fascistas, nazis, pues son propios de la crisis política y la crisis sistémica en la que lamentablemente ha entrado Estados Unidos. Por eso me parece que ahora que estamos viendo a los jóvenes universitarios rebeldes tomar algunos campus universitarios, como acaba de pasar hoy con estudiantes que tomaron un salón de la Universidad de Columbia, pues están dando la cara por su país y por el mundo, porque, digamos, de alguna manera esta crisis sistémica en Estados Unidos tiene repercusión mundial, y la manera en que ellos han evidenciado cómo gobierno, este régimen que se las jacta de defender los derechos humanos y las libertades, pues está reprimiendo de manera brutal a universitarios y a profesores que protestan en contra del genocidio en Palestina. Es algo parecido a lo que ocurrió en su momento con Vietnam, pero digamos que las atrocidades que ocurrieron durante la guerra de Vietnam son incluso mayores las que estamos viendo hoy con la crisis en Palestina, y por más que el poderío mediático trata de tapar el sol con un dedo, pues hay gente consciente que no se traga las mentiras que salen en la tele, que salen en los pasquines como el New York Times, que por cierto, pues hace un par de semanas ahí los ventilaron, publicando un memo de la dirección del New York Times en donde se le ordenaba a sus trabajadores no usar palabras como genocidio o limpieza étnica en sus coberturas, evidenciando así pues cómo hay todo un complot de la prensa corporativa estadounidense para encubrir el genocidio en Palestina. Entonces, digamos, tiene muchas aristas. Me parece que el proceso de descomposición en Estados Unidos va a seguir. A mí no me parecería muy lejano de la realidad que empezamos a ver intentos separatistas como el que ya existe en Texas, como el que llegó a plantearse en algún momento en California, y Estados Unidos pues está en un proceso de fragmentación muy fuerte, que incluso, y también me parece sorprendente, ha llegado incluso al cine de Hollywood con películas de esta como Civil War, que ya plantean ese tipo de cosas. ¿De qué tamaño estará la crisis? Que ya hasta llegó a las pantallas de Hollywood, aun cuando pues los dueños de esta industria cinematográfica pues son en gran parte corresponsables de la crisis sistémica por la que está atravesando Estados Unidos, por la manera en que han encubierto muchos de los abusos de la clase política estadounidense y sus aliados a nivel mundial, como en el caso de Netanyahu.